Capítulo 9, versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Amén. Estamos en el contexto en donde nuestro Señor está en Jerusalén y ha sanado a un hombre ciego de nacimiento, un hombre que se dedicaba a mendigar, a pedir limosna. El Señor, recordamos que tomó del barro de la tierra, escupió, hizo 2 bolitas y las colocó en sus ojos. Luego le mandó ir a lavarse al estanque del Siloé, y haciendo esto el hombre recibiría la vista, quedaría completamente sanado. Pero hablábamos también que esto ocurrió en un día específico, ¿recuerdan? El día sábado o día de reposo, y que este hombre fue llevado ante los fariseos, que eran los líderes religiosos de aquella época, ante el Sanedrín. Fue llevado y fue interrogado que cómo era que había sido sanado un día de reposo. Y algunos fariseos decían que el Señor Jesucristo era un buen hombre, porque evidentemente ningún hombre podía hacer las señales y los milagros que él hacía si Dios no estaba con él. Mientras había otro grupo que decía que era un quebrantador del día de reposo, de la ley. Entonces el Sanedrín estaba dividido. Unos decían que Jesucristo era bueno, otros decían que era malo, y estaban allí en ese debate. ¿Y qué ocurre? Que tenían un problema en sus manos, como lo observamos en el versículo 18. Necesitaban desesperadamente desvirtuar el milagro que nuestro Señor Jesucristo había acabado de hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Según lo que dice ahí el versículo 18 que acabamos de observar. ¿Qué hicieron? ¿A quiénes llamaron? Debido a que el hombre no cooperaba con lo que ellos querían, llamaron a los padres, esperando descubrir algún dato que contribuyera a su malvada causa. Ahora, mire que estos hombres no estaban buscando la verdad. ¿Qué era lo que querían? ¿Qué era lo que estaban deseando al interrogar a los padres de este hombre? Acusar al Señor. Tener evidencias que respaldaran algo en contra de Cristo. Y mire la forma como se dirigen a estos padres. Mire la maldad de ellos, su incredulidad
era tal que estaban empecinados en cerrar los ojos a la luz del Señor. Y por eso preguntan o dicen, ustedes están diciendo que su hijo nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿Cómo es que ahora ve? Explíquenlo. ¿Y quién podría saber algo de este hombre mejor que sus padres? Mejor que aquellos que le habían visto nacer. Seguramente si deseamos saber algo de alguna persona, las personas que más nos pueden dar información acerca de él son sus padres. Los que han estado con él todo el tiempo, los que le han visto, los que le han tenido entre sus brazos, se han despertado por las noches a causa de su llanto. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Ciertamente, si había personas que podían dar testimonio acerca de este hombre, eran sus padres. Y aquí estaban los padres de este hombre para comprobar que realmente había nacido ciego. Ahora, miraremos que pruebas generalmente hay muchísimas, pero que cuando alguien no quiere creer, no hay pruebas que le satisfagan. El asunto, mis hermanos, se trata de querer o no querer. Y el caso de estos hombres era que específicamente no querían creer. Y cuando una persona no quiere creer, usted le puede mostrar, lo puede llevar, le puede decir, le puede, argumentar todo lo que sea, pero si la persona se niega a creer, no hay argumento que valga. Mas para el que quiere creer, cualquier argumento es válido y suficiente. El incrédulo Voltaire, ¿han escuchado hablar acerca de Voltaire? Dijo lo siguiente: si se obrara un milagro en el mercado de París ante los ojos de 1000 personas y los míos propios, antes de creerlo, desconfiaría de esos 2000 ojos y de los míos propios. ¿Qué opinan? O sea, que así pasara algo, que lo vieran 2002 ojos, porque incluía a los propios, no lo iba a creer. No lo iba a creer. De ninguna forma lo iba a aceptar. Y así sucede, mis hermanos. Cuando nosotros no queremos creer algo, puede que nos presenten pruebas, evidencias, y nos digan y nos muestren, pero si no queremos creer, nada nos va a hacer creer. Ahora, cuando se trata de creer, ¿quién es el que permite que podamos creer? Dios, por medio de su Espíritu Santo, es el que produce en nosotros todo, el querer, el hacer, todo, por su buena voluntad. Muchas veces nosotros queremos que las personas respondan, que las personas entiendan, pero nosotros llevamos, dijo alguien, el Evangelio a los oídos, y Dios se encarga de llevarlo al corazón. Y aquí estaban estos fariseos dispuestos a no ver, a no creer, a rechazar al Señor Jesucristo y a continuar en su pecado y oscuridad. Versículo 19. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Primero se confrontó a los padres al preguntarle por su hijo. ¿Es este vuestro hijo?
¿Y qué podrían decir estos padres al ver a este muchacho? Él es nuestro hijo. Pero entonces, ¿qué pasó? Si ustedes dicen que nació ciego y ahora mire, está ahí viendo. ¿Cómo lo explican? Veamos la malicia de los enemigos de Cristo al decir que vosotros decís que nació ciego. Con esas palabras estaban insinuando que los padres estaban tramando y conspirando algo orquestado por Cristo. Estaban colocando en duda que este muchacho realmente había sido ciego. Estaban esperando oír de parte de ellos, no, es que seguramente nuestro hijo veía borroso. Algo que pudiera darles algo de que agarrarse, que coger en contra de Cristo. Estaban diciendo que estaban actuando de forma engañosa, que se trataba de una trampa. Pero vamos a ver que realmente estos hombres llegaron demasiado lejos al hacer esto. Y que vamos a observar también cómo las cosas se les revierten. Y en vez de encontrar algo para desacreditar el milagro obrado por nuestro Señor Jesucristo, realmente lo que harán estos padres será confirmarlo más. Podríamos decir que a estos fariseos les salió el tiro por la culata, porque trajeron a los padres esperando encontrar algo en contra del Señor, algo en contra del milagro, y realmente lo que les ocurrió fue que se confirmó más. ¿Cuántas veces los hombres malos planean cosas e incluso las ejecutan y Dios las encamina para bien y para su gloria? ¿Recuerdan qué ocurrió con los hermanos de José? Cuando ellos, movidos por el odio, por el rechazo en contra de su hermano, lo metieron en una cisterna y luego lo vendieron. Y más adelante llega un momento en donde José les dice: ustedes pensaron mal contra mí, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Porque por medio de ese rechazo, por medio de ese odio, fue que José llegó a ser uno de los principales de Egipto. Y Dios lo utilizó para esa hambruna que vino sobre la tierra, incluso para darle de comer a su misma familia. ¿Cuántas veces pensamos que las personas están haciendo cosas malas y decimos: uy, qué cosas malas nos hacen, qué cosas malas esto? Pero no tenemos en cuenta que Dios puede encaminarlo todo para bien. Y creer lo que dice su palabra allí en el Nuevo Testamento, cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Los caminos del Señor siempre son más altos que los nuestros. Su sabiduría sobrepasa la nuestra. A veces Él permite que pasen cosas malas a los hombres buenos. Sin embargo, detrás de esa circunstancia adversa y difícil, siempre hay un propósito bueno de parte de Dios. Siempre hay un porqué, una razón y alguna situación en la que Dios sea glorificado. Versículo 20 y 21. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. ¿Cuántas veces ya le habían preguntado a este hombre por el asunto del milagro? ¿Recuerdan? Lo habían interrogado los vecinos, lo habían interrogado los habitantes de Jerusalén, lo habían interrogado ya los fariseos, ya le habían preguntado: pero ¿cómo? Pero explíquenos.
Y él otra vez, bueno, que otra vez que hizo barro, que me puso en los ojos, que me mandó al Siloé, me lavé y recobré la vista. El hombre yo creo que ya estaba cansado de lo mismo, de repetir la historia, y sin embargo los padres lo remiten nuevamente a él. Vayan y pregúntele. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos lo que ocurrió. Seguramente ni siquiera les dieron tiempo para enterarse de lo ocurrido. Estos fariseos, en el afán de buscar algo, ni siquiera les dieron tiempo y lo llevaron y realmente este padre y esta madre no tuvieron información de cómo habían ocurrido los hechos. Seguramente estos hombres esperaban un falso testimonio. ¿Recuerdan más adelante cuando el concilio estaba allí conspirando en contra de Cristo? ¿Y qué hicieron estos hombres? ¿Recuerdan que por ahí en el Evangelio de Mateo encontramos que hicieron algo con unos falsos testigos? Sí, pagaron a los falsos testigos porque hablaban mal contra. Y estos falsos testigos dijeron, este hombre dijo que derribaría el templo y lo levantaría en 3 días. ¿Había dicho eso el Señor? ¿Había dicho eso el Señor? Sí había dicho esas palabras, pero con un sentido diferente. Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Estaba frente al templo, pero el Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su cuerpo, que fue destruido y al 3er día se levantó de la tumba. Pero estos falsos testigos dicen, nosotros le escuchamos decir eso, y este hombre es un blasfemo, y este hombre va en contra de la ley de Moisés, y bueno, a nosotros nos pagaron y tenemos que mantenernos en nuestra versión. y este Sanedrín seguramente acostumbraba a eso, a escuchar falsos testigos. Ellos eran los que ejercían la ley en Israel, como los jueces. Ellos podían sentenciar todos los casos que se presentaran y estaban acostumbrados a esto. Pero aquí en este caso las cosas les salen mal, porque los padres no cooperan tampoco en nada, no colaboran. Dicen, bueno, nuestro hijo, a él le ocurrió, pregúntenle a él. Cuando dice que tiene edad, parece ser que ya era un hombre mayor de 30 años. Que era la edad en que se creía que un hombre pasaba a la mayoría de edad. Entonces, al decir edad tiene, pues pregúntele a él, era un hombre mayor, él fue el principal involucrado en el caso, pues pregúntenle a él. Ahora, evidentemente estos padres sentían temor frente al Sanedrín. Imagínense cómo se podían sentir estar allí frente a ese grupo de religiosos, dogmáticos, soberbios, implacables, que tenían la autoridad y el poder para silenciar al que quisieran. Ellos eran los que decretaban qué se debía hacer con las personas. Entonces, obviamente, esto debió haber hecho que los padres sintieran temor. Versículo 22. Entonces, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ya estaba charlado. Eso ya estaba acordado. Si alguno dice que Jesús es el Mesías, fuera de la sinagoga, expulsado. Ahora, ¿qué
sería esto de la excomunión o de ser expulsado de la sinagoga? ¿Qué implicaciones tenía? ¿Alguien sabe? Una persona que era expulsada de la sinagoga, ¿qué debía sufrir? ¿Qué representaba esto de ser expulsado o excomulgado? Ser apartado del pueblo de Dios y del lugar donde se adoraba a Dios. Ser privado de la comunión. Eso para un judío era algo gravísimo. Porque el asistir a la sinagoga era para ellos algo muy importante. Esa fue un arma terrible que tenían los fariseos en aquellos días. Ahora vemos que en los tiempos de Esdras se levantó un decreto en el cual decía que quien no obedeciese las órdenes de las autoridades sería excomulgado o excluido de la congregación y se le confiscarían todos sus bienes. Era algo grave ser excomulgado, ser apartado del pueblo de Dios. Pero hay algo interesante, y es que el mismo Señor Jesucristo advierte a sus discípulos que por su causa serían expulsados de las sinagogas. Habían dos clases de excomunión. Una era de por vida, en el cual la persona ya no tenía más derecho de volver nunca más a la congregación. Y la otra era por un determinado tiempo. Podríamos decir que era como más leve. Ahora, increíble la maldad de estos judíos, de estos fariseos, ¿no? Utilizar cosas como estas para llevar a cabo sus malos propósitos. Estos hombres definitivamente podríamos decir que cerraban los ojos, se colocaban unas gafas oscuras y encima una venda. No querían ver, no querían entender, de ninguna manera querían aceptar la luz del Señor. Ahora, de todos los estados mentales en que pueden caer los inconversos, este sin duda es el más peligroso para el alma. Por muy ignorante que sea una persona, mientras tenga una mentalidad ecuánime, honrada y abierta, siempre le quedará alguna esperanza. Mientras una persona esté dispuesto a ser enseñado y aprender, siempre habrá oportunidad. Pero cuando una persona se cierra, como ya lo dije, cuando una persona no quiere y se empecina en negar lo que es innegable, no hay nada allí. No hay nada. Versículo 23 y termino. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Lo que hizo que los padres se negaran a decir lo que los fariseos esperaban fue el miedo y el temor a ser excomulgados. Lo hicieron por temor. Independientemente de lo que creyeran, no querían estar asociados con aquel que había sanado a su hijo. Y vemos que frecuentemente el temor y el miedo se constituyen en cosas que no dejan que las personas testifiquen acerca del Señor. ¿Cuántas personas por temor se quedan calladas? Muchas veces pensamos: ay, pero es que si predico el Evangelio de pronto se burlan de mí. Si hablo de Cristo de pronto me rechazan. O quién sabe qué cosas me puedan pasar.
y el temor y el miedo se convierten en obstáculos para que testifiquemos del Señor. Pero podemos pensar en algo: ¿cuántos hombres a lo largo de la historia hablaron del Señor sin importar lo que les pudiera pasar? ¿Cuántos hombres fueron excomulgados? ¿Cuántos hombres fueron sacados de sus tierras, apartados de sus familias, exiliados, perseguidos, expatriados, condenados, maltratados? Dice el autor de la epístola a los Hebreos: muertos a filo de espada, pobres, errantes, en peligros, en persecuciones, en pruebas, en dificultades. Aún con todo, se mantuvieron en la fe de Cristo. Permanecieron hasta el final. Continuaron adelante. Y por esa fe que les caracterizó, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Pero nosotros a veces viene cualquier persona y nos dice feo y nos ponemos a llorar. Ay, no, ya no quiero ser cristiano porque esto es difícil. Esto representa muchas angustias, mucho bullying. Pero los verdaderos hombres de Dios están dispuestos a todo. Y vemos que el Señor le dijo a sus discípulos que por su causa serían expulsados de las sinagogas. Y así fue. Fueron perseguidos. Fueron tremendamente maltratados. Literalmente podemos decir que ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús. ¿Y qué tanto dejamos nosotros? ¿Qué tanto hemos dejado nosotros? El Señor le dijo a los discípulos en cierta ocasión que por seguirle a Él deberían dejarlo todo. Y allí el vocero del grupo dijo: Señor, pero por seguirte a ti lo hemos dejado todo. Pues habían dejado ahí unos barcos ahí en el mar de Galilea y unas viejas redes de pescar, pero para ellos era todo. Para ellos lo era todo. Y efectivamente el Señor le dice: todo lo que han hecho por causa de mí y de mi nombre, yo se lo recompensaré muchísimo más, muchísimo más. Entonces, mis hermanos, no nos preocupemos por lo que pueda pasar cuando se trate de dar testimonio acerca del Señor, de predicar el Evangelio, de hablar a otros. Así nos rechacen, nos desprecien, nos ofendan, nos humillen, que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Podemos gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón, como lo dice el Señor, es en el reino de los cielos. Que el Señor nos permita hablar con denuedo, compartir, testificar y hacer algo para la honra y gloria de su nombre. Vamos a orar.